Y es que a esta altura de la noche tenemos en la plataforma virtual de Radio Control de Tendencias a Fernando Benalcázar. Fernando es uno de de las personas que conocen muy bien estos temas, me refiero al tema minero. De acuerdo a los últimos datos que tenemos, por lo menos en nuestra mesa de trabajo, en el país existe una superficie total concesionada a minas y proyectos mineros de 105.000 hectáreas, distribuidas en 7 provincias. La mayor parte se encuentra ubicada en la provincia de Morona, Santiago, y corresponde al proyecto minero de primera generación San Carlos, y que tendría más o menos unos 38,548 hectáreas. Es información oficial que tiene el Banco Central y que revisamos rápidamente para poner en contexto. Fernando, buenas noches, gracias por atendernos. Fernando fue viceministro y también director de de la OLAMI. Consultamos, Fernando, primero darle la bienvenida. Está en Quito, en la capital seguramente, y a esta hora conversamos con usted. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Ángel. Para mí es un gusto unirme a su radio, especialmente dirigida a los radioescuchas que están en la parte norte de nuestra Amazonía. Un privilegio hablar de estos temas, porque definitivamente a todo el país interesa hablar de los mismos. Sí, en efecto, estoy de regreso en Quito. Estuve un par de semanas fuera del país, por Guatemala y por Panamá, trabajando. Y aquí estamos, a las órdenes. Gracias, Permítame un ratito Fernando. que Gracias, Fernando. Muy mucha gentil por coincidencia, estar. suena el teléfono en la oficina. Un Muchas minuto, por gracias. favor. No, gracias por atender a las radios de la Amazonía, por atender a sucumbidos en esta oportunidad. Fernando, ¿cómo está el tema minero en el país? A raíz de la coyuntura de Palo Quemado, esto en Sicchos, Cotopaxi, donde este último evento realmente llamó la atención del país por los enfrentamientos armados, por el tema de la consulta previa, por la posición de la ciudadanía, del sector, que encendió nuevamente las alarmas al país. A partir de la experiencia de Palo Quemado, ¿cómo está el tema de la minería en el país? Estimado Ángel, yo creo que es triste ver que un viejo principio, que la mentira, cuando se repite mil veces, se convierte en realidad y que las percepciones se convierten en realidades, se repite. En Palo Quemado, yo creo que es muy importante dejar claro dos cosas. No se trata de una consulta previa, sino de una consulta previa ambiental, porque el término consulta previa, de alguna manera lo debemos y lo vamos asociando con la consulta previa, libre e informada a las comunidades y o grupos indígenas ancestrales. Entonces aquí es muy importante que los radioescuchas entiendan el concepto. En Palo Quemado, dando continuidad a un ejercicio que comenzó en julio del año pasado, julio 2023, prácticamente 10 meses después, el Ministerio del Ambiente, tras un pronunciamiento, un dictamen específico de la Corte Constitucional, tiene la obligación de dar continuidad como representante del Estado a esta consulta ambiental. Esta consulta ambiental va dirigida específicamente a las personas que están en el área de influencia directa e indirecta en la fase informativa y exclusivamente a las personas del área de influencia directa en la fase consultiva. Entonces, en este momento, el 19 arrancó una fase informativa. Las puertas están abiertas a todas las personas que quieran ir en un plano de informarse, en un plano de respeto y en un plano de venir desarmados sin violencia. A diferencia de lo que sucedió en julio del año pasado, las mismas personas, con los mismos líderes, con los mismos grupos, con el mismo apoyo de organizaciones anti todo, antimineras, antidesarrollo del país, ante el sistema democrático, ante todo, llegaron y quisieron hacer problemas. Esta ocasión, el Ministerio del Ambiente, que es el responsable de este ejercicio, con el apoyo de las Fuerzas Armadas y de la policía, ha logrado mantener el sitio en el cual se realiza esta consulta informativa abierto al público ininterrumpidamente y funcionarios del ministerio, al igual que pobladores propios de Palo Quemado, que son pocos, son menos de 1.200 pobladores que hay en Palo Quemado, han pedido mantener la paz. Entonces,
Esto que usted hace referencia son a los eventos del martes y el miércoles pasados, en donde en la parte exterior, en la parte de acceso a la comunidad de Palo Quemado, se dieron enfrentamientos con la policía y con el ejército. Y también, aquí quiero dejar claro, estas personas que vienen de otras ubicaciones lejanas, varias decenas de kilómetros lejanas, que se llaman las Pampas, ellos afectaron tanto a la gente local que les quemaron 2 camionetas, destrozaron y quemaron 2 camionetas. Pongámonos en el pellejo de esas 2 personas de Palo Quemado, que viene alguien externo y le quema su vehículo, que me imagino es su herramienta de trabajo y lo más preciado que tienen al momento. Entonces, esa es la realidad. No es que ha habido un enfrentamiento con la gente de Palo Quemado, todo lo contrario. La desinformación que estos grupos pasan es justamente eso, engañosa. La gente de Palo Quemado, en su gran mayoría, no me atrevo a dar un porcentaje preciso, pero supera el 85%, están a favor del desarrollo del proyecto minero La Plata. Fernando, no sé si me escucha. Sí, le copio. Ok, Fernando, estuvo el jueves aquí en Radio Control, en el programa informativo Tendencia, en plataforma, en comunicación, el presidente de la CONAIE, Leonidas Ciso, y dijo a la audiencia, comentó aquí en los micrófonos que hay una oposición y que el gobierno lo que está haciendo es trabajar, proteger a la inversión privada de una empresa canadiense y que no quiere sino extraer el recurso y dejar muy poco para la población, como dijo, está ocurriendo en diferentes comunidades del país. Incluso anunció que este último viernes tendrían una convención antiminera en Quito, en el sector de Conocoto. Todo este contexto, ¿cuál es el origen? ¿Qué es lo que busca? A ver, yo creo que es muy importante y respeto la posición del señor Isa, pero los ecuatorianos no pueden olvidarse lo que sucedió en octubre del 2019 y en junio del 2022. Fueron miles de millones de dólares que mediante estas actividades de protesta, el derecho a la protesta es válido, pero el vandalismo y el terrorismo que se presentaron en esas 2 fechas demuestran que el país no está en capacidad de perder miles de millones de dólares por iniciativas de este señor. Con el respeto que se merece, discrepo completamente en el sentido que él pone que los beneficios de la actividad minera son limitados para varias personas y el presidente su familia. Permítame recordarle, mi estimado Ángel, en el país hay 2 contratos de explotación minera. 2, no hay más. El contrato puntual que rige las actividades de la mina Mirador, firmado en el 2012, y el contrato que rige las actividades de la mina Fruta del Norte, firmado en el 2015. Estos 2 contratos claramente establecen que los beneficios para el Estado, respetando el 408 de la Constitución, jamás podrán ser inferiores a los beneficios que reciben las empresas. Entonces, en los beneficios hay que entender un conjunto de impuestos, regalías que tiene que recibir el Estado ecuatoriano. Y en el caso puntual de las provincias amazónicas, son las grandes beneficiarias de que uno de esos beneficios, el específicamente llamado regalías, que es algo que en esos 2 contratos está entre el 5 y el 8%, el 60% de esas regalías deben ser invertidas de forma directa e inmediata en las áreas de influencia directa e indirecta administrado a través de la Coordinación Zonal Técnica Amazónica y de la Secretaría Técnica Amazónica, perdón, no Coordinación Zonal. Entonces, ese es un gran beneficio. Y el beneficio global, insisto, 50% en el un caso y 52% en el otro caso, de todos estos impuestos y regalías están en manos del Estado ecuatoriano. El gran diferenciador entre la minería y otras actividades previas preexistentes, como es el caso petrolero, muy familiarizado la gente del nororiente ecuatoriano con ellos, con ese sector, es que el hecho de que vaya un porcentaje tan alto como el 60% a aplicación directa a las necesidades de las comunidades dentro del Plan Nacional de Desarrollo, garantiza que
regrese el dinero. Y el mejor ejemplo es ver qué ha pasado en Zamora Chinchipe. Zamora Chinchipe ha sido la provincia beneficiaria más alta en actividades de transporte, actividades de transporte pesado para exportación de los productos, cadenas de bienes y servicios que se dan desde la provincia, y no se diga la utilización y aplicación de ese 60% de regalías. Entonces, la realidad es esa. La politiquería es mentirosa y la politiquería busca engañar a terceros y a los radioescuchas. Fernando, ¿por qué se presentan estos conflictos por la consulta ambiental o la consulta previa? ¿Por qué las comunidades, por qué los colectivos locales generan tensión y conflicto en este sector con el gobierno, con Fuerzas Armadas, con una posición para unos radical, para otros bastante manejable? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que permite que hayan estos conflictos internos? Yo creo que la respuesta es muy sencilla. Ideología, intereses políticos e intereses personales. Todos estos grupos reciben de organismos internacionales, especialmente europeos y canadienses, muchos fondos para mantener la actividad minera relegada, mantenerle, si cabe el término, parada y que no funcione. Y no es de ahora, es un proceso que viene de varios años. Voy a citarle un ejemplo. Uno de los líderes de este Frente Nacional Antiminero, cuando están todas las personas que vinieron de Naciones Unidas, que vinieron de Derechos Humanos y demás, el viernes que estuvieron visitante Palo Quemado, qué coincidencia, no hay ninguna oposición, todos se han ido. Pero pocas horas después, sobre pretexto que estaban reunidos en la convención de la CONAIE en el sur de Quito, declaran públicamente que se van a recargar, que se están revigorizando y que regresarán esta semana al enfrentamiento. Convocan a todas estas personas externas a Palo Quemado al sector de las naves y desde ahí, cuando tengan el número suficiente, se dirigirán en esta semana hacia Palo Quemado. Estoy seguro que Fuerzas Armadas y los militares y policía estarán listos para recibirlos. Pero el porqué es sencillo. Porque el objeto es único y clave: evitar que el proceso de la consulta ambiental, en estricto cumplimiento de las leyes y de la Corte Constitucional, se ejecute y se dé en esta fase informativa prevista para terminarse el 30 de este mes. Porque si no se da, simple y llanamente se demoran las cosas. Vuelvo a tomar el ejemplo. Julio del año pasado, julio 24, pasó exactamente lo mismo que pasó en marzo 19 y marzo 20. Confrontación, pararon, ahí sí pararon. Esta ocasión los militares, insisto, han logrado mantener continua la consulta informativa y por ende, con certeza, el sábado se terminará. Y de ahí entran a las siguientes fases que llevarán a la obtención del permiso ambiental final. Fernando, ¿cuánto está aportando a la economía nacional el tema minero? En el año 2020 se dice que la minería generó 810 millones de dólares en exportaciones y permitió la recaudación de 430 millones por impuestos. ¿Cuánto ha mejorado o cuánto ha caído este tipo de cifras que se manejaban en el año 2020 a la altura? Excelente pregunta y me alegro que me la haga, Ángel. Parecería que usted y yo quisimos que me haga esa pregunta. Yo tuve el orgullo y me siento como ecuatoriano muy honrado de haber arrancado e inaugurado las dos únicas operaciones mineras a escala industrial en el Ecuador. Los números que usted comenta, comparativamente con los números al 31 de diciembre del 2023. Por favor, ecuatorianos, radioescuchas, tomen nota. Las exportaciones de materiales mineros, que comprenden aquellos que vienen de la pequeña minería, de la mina Fruta del Norte y de la mina Mirador, fueron 3.324 millones de dólares. Comparativamente con lo que fue en el 2019, son casi 12 veces el monto de generación de divisas alcanzado. El año 2023, el Estado ecuatoriano recibió neto 800 millones de dólares, específicamente 786 millones de dólares en las arcas del Estado. Y esto pone
en perspectiva que no solo es los ingresos y beneficios que el Estado tiene, sino todo lo que trae para las comunidades. Las personas que están en el área de influencia directa e indirecta tienen la prioridad de empleo. Las personas y las familias que tienen negocios como ferreterías, provisión de transporte, de servicios de soldadura, de servicios de cualquier índole que la empresa requiere, tienen la prioridad absoluta de recibir. E insisto, basta ver qué pasa en Zamora Chinchipe. Hoy día es una de las provincias en donde las personas, el ciudadano común, dejó de estar con sueldos en la faja del salario mínimo vital. Están con sueldos que casi llegan al doble el sueldo promedio y por ende el nivel de vida mejora. Y no se diga, los GATS de la zona han sabido utilizar muy bien ese dinero y ese es el beneficio comparativo entre el 19-20 con el 24, contestando su pregunta, estimado Ángel. Por otro lado, Fernando, por otro lado, ¿cómo están los proyectos mineros en el país? Si bien nos anuncia que hay dos contratos firmados, pero, por ejemplo, ¿qué está pasando con el proyecto La Plata? Lo hemos indicado, Loma Larga, por ejemplo, Curipamba, el proyecto Cascabel, el proyecto Río Blanco, el proyecto Cangrejos, incluso en el Oro. ¿Cómo están estos proyectos? ¿Hasta qué punto están dando y van a dar resultados a futuro? Hablemos de las malas noticias. El proyecto Río Blanco, uno de los últimos que usted mencionó, desde el año 2018 está parado, precisamente por el mismo esquema de aducir que no se hicieron procesos de consulta previa, libre e informada, aducir que hay pueblos ancestrales, cosa que ha sido desmentida en las Cortes, y finalmente la contratista se fue del país y demandó al Estado ecuatoriano por 481 millones de dólares en enero del 2020. El proyecto Ruta del Cobre, también en la provincia de La Suay. La gran empresa que estaba ahí, que es una de las grandes empresas mineras del mundo, también abandonó el proyecto hace pocos meses por procesos resultantes de un estudio de factibilidad que ponía el tema constructivo como demasiado costoso. Hablemos puntualmente de Curipamba. ¿Por qué voy primero a Curipamba, el domo? Porque simple y llanamente es el siguiente proyecto que entrará en fase de construcción y será el tercer proyecto que se firme un contrato de explotación minera. Ellos han obtenido, siguiendo el mismo proceso de lo que sucede en Palo Quemado, donde actuaron exactamente de la misma manera, y ahí sí, al hacer el proceso de consulta final, el 94% de la población apoyó el proyecto, tienen su licencia ambiental y está previsto que arranque construcción de mina a finales del primer semestre de este año. Para junio, julio, arrancará la construcción que tomará un par de años y probablemente en el 2026 ya comience la explotación minera que por 14 años aportará al Heraldo Nacional. Eh, El Fer- siguiente proyecto, sigue adelante. Sí, simplemente para puntualizar, allí en el proyecto Curipamba se habla de una inversión de 248 millones de dólares. ¿Esto para que funcione la mina? No, la inversión total del proyecto está en el rango de 323 millones de dólares. Y eso es para terminar la construcción, arranque de mina y que comience a tener el flujo de caja requerido para hacer los procesos de reinversión y producción operativamente hablando. Correcto, Fernando. Y por otro lado, ¿cómo frenar o cómo controlar, cómo manejar la extracción minera ilegal? Sucumbíos, por ejemplo, tiene algunos problemas, la Amazonía tiene algunos problemas, el resto del país también se presentan problemas. Yo en eso quiero ser muy enfático, mi estimado Ángel, y quisiera pedirle como periodista y buen comunicador que ustedes que salgamos de ese término minería ilegal y nos focalicemos en un nuevo término que refleja la realidad de la ilegalidad total que es la extracción ilícita de minerales. Ese es un cáncer regional. Es un cáncer que está en todos los países ricos en oro principalmente, que alberga Perú, Colombia, Ecuador, Brasil en nuestra región. El gobierno tiene que dejar de hacer las cosas repetitivas que no han dado resultados eficientes. Este gobierno, a diferencia de los otros, ha tomado acciones muy fuertes en cuanto al sector minero y en paralelo al combate de la extracción ilícita de minerales. Pero, creo que en este gobierno puede haber una gran oportunidad
de que no repitan el mismo tema de utilizar a esta Comisión Especial de Control a la Minería Ilegal, así se llama, SECMI, que fue creada por el presidente Rafael Correa en el 2011 y ratificada en su gobierno, en el gobierno de Moreno y en el gobierno de Lasso con la misma estructura, que ha demostrado ser poco o nada eficiente. Si vemos Yotsupino, Yotsupino es el mejor ejemplo, cómo vamos 3 años arrastrando un problema. Las denuncias, las frustraciones de las personas no pueden ser más evidentes cuando hasta llegó el presidente Lasso con el ministro tristemente célebre que también está ya involucrado en casos de corrupción. Y llegaron, hicieron un show y había más de 200 máquinas. ¿Qué hemos logrado? Yo leo todos los días los anuncios en la cuenta de ex, no sé quién sea el señor, pero se identifica como gringo, en donde él denuncia todo lo que pasa y la vinculación y la corrupción de la extracción ilícita de minerales. Hay que crear un ente grande, fuerte, poderoso. Me atrevo a sugerir un consejo de control y regulación a la minería, a la extracción ilícita de minerales, similar a lo que hay en el tema del narcotráfico, adscrito al presidente, que reporte al presidente, que cuente con los recursos, que cuente con la inteligencia y la habilidad y la capacidad de unidades operativas para realmente ser eficientes. Seguimos informando, amigos y amigas de la radio, a esta hora de la tarde y noche. Fernando Benalcázar, experto en temas mineros, ex viceministro y precisamente director de OLAMI. No sé si todavía lo tenemos en la plataforma. Ok. Compañeros, hemos concluido prácticamente la entrevista con Fernando Benalcázar. Insisto, una persona que conoce a fondo estos temas. Incluso está proponiendo que a nivel de país y a nivel de comunidad informativa ya no se hable de minería ilegal, sino de extracción ilícita de minerales. Y hemos revisado cómo están los proyectos mineros en el país, los contratos que hay, los conflictos de la consulta ambiental que hay en Palo Quemado, por ejemplo, y en otros sectores, y también a futuro lo que podría venir. De forma que, bueno, hemos perdido momentáneamente el contacto con Fernando. Me dicen, estimados compañeros, Ya está en estoy línea. aquí. Bueno, muchas gracias, Fernando. Disculpe que tuvimos ahí alguna situación de orden técnico. Decía yo que entonces este manejo de la extracción ilícita de minerales, digo, en el país está generando, aparte de la consulta ambiental, está generando conflictos y daños ambientales. Hay ríos que por no estar manejado, digamos esto de manera técnica, de manera apropiada, hay ríos, fuentes naturales que se están contaminando y creo que los controles no llegan a todos lados, de manera que esto particularmente en la Amazonía genera preocupación. Decía que es importante, usted decía, crear incluso algo más grande que logre hacer un control y daba algunas iniciativas. ¿Esto es posible en el país, Fernando? Es posible siempre y cuando hay una decisión formal del Ejecutivo. Yo confío mucho en la sabiduría y la forma ejecutiva como el presidente Noboa se ha manifestado hasta la fecha. Y aquí hay que ser muy enfático. Si él sabe perfectamente a nivel de presidencia la injerencia que tiene el tema de la extracción ilegal de minerales en el narcotráfico y en actividades ilícitas paralelas. Y aquí yo quisiera hacer un punto de orden, si cabe el término, para la audiencia. No podemos de ninguna manera asociar un proceso de consulta ambiental comparativamente con la extracción ilícita de minerales, porque son dos mundos completamente apartes. El hecho de ser una consulta ambiental se refiere a la parte de la extracción legal, a la minería que es regulada, controlada y precisamente por cumplir la ley tiene que pasar por estos procesos y estos pasos, de tal manera que mañana represente beneficios para el Estado y los ecuatorianos en general. La otra arrasa con el ambiente, no respeta a nadie, arrasa hasta autoridades de todo nivel, cuantos de estos ya están sentenciados, algunos, en el tema de la riqueza, porque no paga nada, ni un solo centavo de impuestos, de beneficios para el Estado, nada. Y es por eso que tiene la capacidad de comprar conciencias y arrastrar a la corrupción y dedicarse a actividades ilícitas muy fuertes. Fernando, ¿cómo está el catastro minero en el país?
Ese es un tema interesante. El catastro sigue cerrado desde enero del 2018 y en eso yo he sido muy crítico y si usted ha escuchado mis intervenciones en los últimos meses, cuando nosotros dejamos la oficina nuestra en octubre del 2020, quedó prácticamente estructurado con ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo la forma como se podría ir abriendo el catastro minero en fases, una vez que se cuente con la plataforma computacional para que esa herramienta sea segura e inviolable por parte de terceros. Ese contrato se firmó en octubre del 2023 en el gobierno de Lasso. Yo he cuestionado y he preguntado las declaraciones que hace la ministra que abrirá en el 2025. Cuando el contrato está firmado, podrían abrir con toda la misma concurrencia y apoyo del Banco Interamericano, que es el que hizo el proceso de selección de esa empresa, que es una empresa con mucho éxito canadiense que implementó todos los sistemas de catastro minero para Colombia, y poder abrir. Lo importante es abrir porque eso permite que cierto tipo de inversiones se ejecuten ya, probablemente en el rango de 130 a 170 millones de dólares, una vez que puedan registrar sus concesiones, y permite transparentar y dar un mensaje muy claro a los inversionistas nacionales y extranjeros de que la herramienta del catastro está siendo abierta en fases, procesándose y que en un momento dado llegará a una apertura total. Claro, Fernando, ¿cuál es el futuro minero del país? ¿Se convierte en una opción, en una alternativa? Los ecuatorianos y ecuatorianas podemos ver ahí una nueva posibilidad, no solamente de que se desarrolle el sector, sino de que se generen fuentes de empleo. Por ejemplo, a 2020 se decía que las fuentes de empleo han multiplicado en el país respecto a este tema y se hablaban, por ejemplo, de 5.816 fuentes de empleos directos y como 17.919 indirectos. Esto, ¿cómo pinta para lo que viene, Fernando? El número oficial del gobierno es que al momento existen ya 130.000 fuentes de empleo directos e indirectos. Y esto no es de este gobierno, esto se viene hablando ya desde el gobierno de Lasso. Y creo que es un número bastante claro y fidedigno. El país tiene que utilizar de manera responsable, respetuosa con el ambiente y respetuosa con las comunidades, el manejo técnico con la mejor ingeniería de los recursos naturales, en este caso, la minería. Tenemos que pensar que tarde o temprano, en pocos años, el Ecuador dejará de ser un país petrolero y el Ecuador tiene que ir desarrollando esta alternativa de convertirse en un país minero. Confío yo y creo yo con certeza casi absoluta que hacia el año 2030, 2032 podríamos considerarnos ya un país minero porque proyectos como Curipamba, La Plata, Loma Larga, Cascabel. Cascabel es uno de los potenciales proyectos más grandes del mundo en el tema cobre-oro y está dentro de las 20 reservas o descubrimientos más importantes del mundo en la provincia de Imbabura. Entonces, esto hacia los próximos 10 años podría ser una gran diferencia y podríamos ver que se complemente y no ser el cuarto rubro de exportación como somos ahora, pero sí estar en el rango del segundo o del primero junto al sector petrolero ecuatoriano que va, obviamente, después de más de 50 años, ya en un proceso natural de reducción y decadencia. Fernando, muy amable por su tiempo, gracias por atender a la Amazonía ecuatoriana y gracias por estar en el programa informativo Tendencia de Radio Control. Amablemente su atención, agradecemos y esperamos estar en contacto, Fernando. Muchas gracias. Siempre a las órdenes, Ángel, y un gusto estar con la Amazonía. Muchas gracias a Fernando Benalcázar, director de OLAMI y ex viceministro de Minas, realmente conocedor del tema, nos ha puesto tanto y por último cerramos con esta cifra que yo